O sea que esto es lo mismo que vimos en animales normales y aquí vemos un resumen donde en los animales de control vemos la misma progresión, sin efecto hasta un aumento en la activación de neuronas por el D2 del joven al adulto, pero en los animales con lesiones esto no sucede. Esta maduración no ocurrió y en algunos casos incluso fue en la dirección contraria. Vemos déficits como estos in vivo. Esto fue en ratas anestesiadas, donde se estimuló el VTA y en el control vemos un silencio. Acá vemos el potencial, aquí donde vemos la estimulación de la VTA y no vemos que se dispare nada en respuesta a eso y la mayoría de las células resultan inhibidas porque podemos activar las interneuronas en estos animales. Son los animales de control, pero en los animales con la lesión la respuesta que recibimos consistentemente fue esta, un gran aumento de estos disparos. Entonces, cuando se dispara, cuando se libera la dopamina, el reclutamiento de interneuronas no está allí y, por lo tanto, las células piramidales se disparan aún más y probablemente tendremos representaciones aberrantes en la corteza, tal vez asociadas con estímulos que no están allí. Esto también funciona en estos animales que están despiertos haciendo estas tareas en las que tienen que tomar decisiones. La predicción es la siguiente. Si pensamos que durante el momento en que los animales están oliendo, hay una activación de interneuronas, esto los puede ayudar a tomar las decisiones correctas. En estos animales con la lesión, la falta de activación de interneuronas tal vez los haga menos eficientes en el desempeño de estas tareas. De alguna manera eso fue lo que sucedió y esto ilustra. Esta tarea involucra varios pasos. El último componente es, están expuestos a un olor que les permite ir hacia la izquierda o la derecha, pero un lado tiene más premio que el otro y aprenden a preferir el lado que les da más premio. Luego cambiamos y normalmente se ilustra así. Cuando están cambiando, esta es la cantidad de veces que van al lugar donde les da menos premio. Los animales normales aprenden a hacerlo en algunos ensayos y después solo el 20 o 25% del tiempo van hacia el premio más pequeño, digamos. Los animales adultos con la lesión también lo pueden aprender, pero pueden ver que el aprendizaje es más lento y menor. Cometen más errores. De alguna manera son menos eficientes en tomar estas decisiones correctas, en dirigirse hacia el mejor lugar. Aquí vemos la lesión comparado con los controles y vemos que cometen más errores en general. ¿Y qué sucede con la actividad eléctrica? Bueno, aquí es donde se encuentran los electrodos, la corteza medial prefrontal. Aquí podemos ver la proporción de células en las que aumenta o se reduce la liberación. En negro los animales de control, más de la mitad de las neuronas resultan inhibidas durante el momento en que los animales están oliendo el olor. Es aquí cuando la dopamina se dispara mucho, se libera mucha dopamina y de acuerdo con los datos que vimos, la dopamina está activando las interneuronas, además de reclutar las otras interacciones. Así que la mayoría de las células están siendo inhibidas y pocas están aumentando. 10 a 15% de las células aumentan y la manera de interpretar estos datos es que este 10% de las células que se activan por dopamina son las que están codificando la información sensorial o todo resultado que les envíe la corteza prefrontal a través de estos bucles para que los animales vayan a la izquierda, si esa es la respuesta correcta. Cuando hicimos esa evaluación en los animales con lesión, estos son los rojos, vemos más, casi el doble, más del 20% de las células ahora aumentan la liberación. Hay muchas neuronas aquí que se activan cuando no deberían estar activas. Probablemente esta diferencia represente neuronas activadas que codifican algún tipo de resultado que no debería codificarse. Esta es una representación de lo rápido en que se liberan y esas neuronas que aumentan es la liberación más que el control y acá pueden ver que baja durante el momento en que se libera la dopamina, pero las neuronas piramidales de los animales con la lesión
ven que aumenta la liberación. No solo tenemos más células que se liberan cuando no deberían, sino que además se liberan en mayor medida. Y esto es consistente con la idea de que hay una pérdida de inhibición. Esta corteza está como desinhibida. ¿Y qué sucede con esto? Pensamos que esto era una prueba indirecta buena de que se están reclutando las interneuronas, que se están activando por dopamina, y lo que sucede cuando hacemos este análisis en los animales con la lesión, desaparece. Este es un promedio de todos los animales que tenemos. Y hay muchos otros cambios y otros componentes de frecuencia, pero esto, que dependía de la actividad interneuronal, ya no se ve. Entonces esto respalda la idea de que en circuitos normales la dopamina modula la actividad de la corteza prefrontal, activando la inhibición local, y ese efecto ya no está allí en estos animales adultos con lesión. Algo interesante acerca de esto es lo siguiente. Esto es congruente con una idea que circula desde hace como 10 años, el concepto de hipofrontalidad en la esquizofrenia, que no tiene que ver con la corteza. Los datos con este tipo de antagonistas han demostrado que cuando se les da PCP se ve un aumento en la liberación de glutamina, más piramidales y no menos. Entonces el concepto ahora es que los antagonistas MDM actúan sobre los receptores en las interneuronas y no en las células piramidales. Entonces, si el efecto es una corteza que no está funcionando bien, si hacemos un estudio por imágenes, una resonancia funcional, veremos que la corteza está interrumpida, está como con ruido. Y en base a estas ideas de desinhibición, que son un fenómeno clave en la fisiopatología de la esquizofrenia, se han buscado otras maneras de tratar la esquizofrenia con cosas distintas de la dopamina. Y se ha estado proponiendo que si la desinhibición significa que se libera mucho glutamato, muchas células piramidales están activas y entonces tal vez suprimir la liberación de glutamato puede reducir los síntomas. Y esto fue algo que la gente de Lilly, del laboratorio Lilly, ha desarrollado. Y entonces desarrollaron agonistas mGlu-R2/3. Y estos receptores están en terminales de glutamato. Cuando se activan, se cierra la liberación de glutamato. La idea es entonces, si hay un ruido en la corteza, vamos a activar los receptores con un agonista y podremos de alguna manera restaurar la función. Hubo un ensayo clínico pequeño publicado hace un par de años en el que demostraron que este tipo de medicamentos era tan eficaz como otros en el tratamiento de muchos de los síntomas de la esquizofrenia. Decidimos entonces que si la hipótesis en estos animales era que están desinhibidos, entonces tal vez este compuesto resultaría útil y eficaz para reducir los errores en la conducta de estos animales. Y de hecho, esto no es más que una pequeña muestra, esto lo acabamos de terminar, la cantidad de errores que se cometen en animales con la lesión baja con un compuesto muy similar al que se utilizó en el ensayo clínico, lo que sugiere que cometían más errores porque su corteza podría estar desinhibida. Para resumir entonces, la esquizofrenia tiene una gran cantidad de genes que han sido identificados como que confieren predisposición, pero los genes no lo son todo. Obviamente hay necesidad de interacción con algunos factores ambientales, los gemelos. Si uno resulta afectado, el otro tiene 50% de probabilidad de estar afectado. O sea que compartir los genes no nos da un 100% de incidencia. Obviamente hay un factor ambiental y lo que hicimos con los modelos en los que hemos estado trabajando fue tomar estas lesiones del hipocampo y la combinación de genes y medio ambiente. Todo esto está causando algún tipo de cableado anormal en la corteza prefrontal. Pero, sin embargo, todavía esto no está preparado en los jóvenes. Los circuitos pueden tener las conexiones erróneas, pero cuando se libera dopamina, no veremos mucha diferencia
conductual. El equilibrio entre excitación e inhibición sigue ahí, pero las interneuronas son lábiles y cuando tenemos un evento de estrés en la transición de la adolescencia a la adultez, ese es el momento en que las interneuronas deberían madurar y algo las llevaría más allá del límite. Y ahora se hace evidente esa falta de conexión en una respuesta anormal a la dopamina que luego va a llevar al surgimiento de los síntomas. Y según de qué región cortical estemos hablando, dependerán los síntomas. Con esta situación, donde no solamente tenemos la posibilidad de pensar en distintos tratamientos, ahora estamos tratando los efectos de la dopamina. Tal vez podemos pensar en afectar el GABA, el glutamato, es una estrategia más racional para pensar en la esquizofrenia. Y esto nos podría hacer pensar también en estrategias de prevención. Podemos prevenir este switch, podemos ayudar a los circuitos a que maduren correctamente. Bueno, les dejo esa pregunta mencionándoles las personas que han trabajado en este trabajo y les agradezco mucho su amable atención.